el, el tema del día de hoy, preguntándoles, ¿no? Si tuvieran alguna duda, eh, ha quedado alguna interrogante acerca de todas las sesiones que ya hemos venido hablando, conversando a lo largo de estas semanas, ¿no? De estos días en el curso de gestión pública. Haciendo una recapitulación eh, de nuestra primera sesión, que hemos tocado los fundamentos básicos de la gestión pública, donde hemos conversado bastante, hemos explicado acerca de eh, los aspectos más básicos, las formas más generales en cuanto a comprender sobre la existencia del Estado, ¿no? Cómo se origina el Estado hasta empezar a desagregarlo el componente más mínimo, ¿no? Dentro de su estructura orgánica. Y es esencial poder comprender ello para poder darle un entendimiento acerca de los movimientos del Estado. Por eso es que en nuestra segunda sesión ya hemos visto acerca del funcionamiento del Estado. Cómo funciona el Estado, de qué manera llega hacia la población para poder atender sus demandas sociales, para poder resolver sus problemas, para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Y para eso necesita una dirección, necesita un rumbo, necesita un destino, un norte. ¿Y dónde se podemos visualizar este norte? Que fue materia de nuestro tema número 3, en las políticas públicas. Las políticas públicas finalmente son las decisiones que el gobierno realiza, ¿no? Son las decisiones, acciones, actividades, fundamentos de lo que el Estado va a realizar para generar valor público y poder resolver el problema de la sociedad. ¿Y por qué tiene que resolver el problema? ¿Por qué al Estado le corresponde eso? ¿Por qué es responsabilidad del Estado resolver problemas de la sociedad? Recordemos un poco, ¿no? Trasladémonos, retrocedamos en el tiempo hasta el origen del Estado. Desde las épocas primitivas, desde ese tiempo, ya las civilizaciones, las personas de ese entonces, ya empezaban a organizarse en familias, ¿no? En clanes. El conjunto de familias empezó a notarse, ¿no? Una pequeña población. Entonces, todo este conjunto, a medida que pasaban los años, iban creciendo, iban aumentando su tamaño. Entonces, ya empezaba a notarse la necesidad de poder organizarse mejor. Ya se empezó a sentir, ¿no? De que esa pequeña sociedad, ese pequeño conjunto de familias, ya necesitaban que existiera alguna forma de que puedan organizarse mejor. Y por eso es que se origina el Estado. Entonces, se origina el Estado para poder organizarse mejor a los pueblos, a las ciudades, y esa organización pues va a permitir la administración como que de la sociedad para poder desarrollarse. Entonces, si el Estado nace para que puedan ordenarse mejor las sociedades y puedan seguir creciendo en orden, ¿no? Puedan seguir desarrollándose sosteniblemente, entonces empiezan a nacer estas finalidades de que el Estado surge o nace para garantizar el bienestar de todo el colectivo, para garantizar, ¿no? Eh, el orden interno, la seguridad externa, cumpliendo siempre los elementos del Estado, como la soberanía, el territorio, el orden jurídico. Entonces, esa esencia nunca se ha perdido. Esa esencia se mantiene y se debe mantener a lo largo de los años.
como la tela polistel, dice, ¿no? Se mantiene a lo largo de los años. El Estado surgió y se originó para garantizar el bienestar de toda la sociedad y al día de hoy también el Estado tiene como finalidad garantizar el bienestar de la sociedad. Y por lo tanto, para yo poder garantizar, necesito lineamientos, necesito eh, apoyarme en la política, porque la política no es otra cosa que el poder que emana del pueblo para poder gobernar. Y para ello formulo, diseño políticas públicas que va a accionar las actividades del Estado, actividades que van a resolver los problemas de la sociedad, actividades que van a prestar servicios a la ciudadanía, servicios que tienen que ser de calidad. Y en realidad ahí está el dilema, ¿no? Actualmente los servicios del Estado son de calidad. Yo creo que sí, sí podríamos determinar eso, porque en nuestra calidad de ciudadanos podríamos determinar eso. Y también les explicaba mucho que es importante que todos conozcamos de la gestión pública. Y esto sí es una apreciación personal, ¿no? Porque en base a los estudios que he realizado, en investigación científica, la literatura, he llegado a la conclusión, y no solamente mi persona, ¿no? Sino que muchos autores también concluyen de que, por ejemplo, las políticas públicas, las decisiones que se toman en el gobierno impactan a toda la sociedad. Y la sociedad no, somos el conjunto, somos todos. La sociedad no es otra cosa que ustedes, mi persona, nuestras familias, nuestros parientes, nuestros amigos. La sociedad no separa a aquellos que trabajan dentro de la administración pública, que eso sí es otra cosa, que a los pobladores que de repente trabajan en la actividad privada. No separa. Entonces, por eso es importante como ciudadanos conocer cómo funciona el Estado para poder fomentar un pensamiento crítico y poder determinar, poder, ¿no?, opinar, desarrollarnos, poder incluso participar en las decisiones del Estado a través de un voto, a través de las elecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos viviendo un tema de inseguridad ciudadana. ¿Afecta a todos? Por supuesto que sí. Y si afecta a todos, ¿de qué forma podríamos determinar quién es el responsable? Porque lo único que nosotros, bajo nuestro prejuicio, decimos que el Estado es el culpable. Claro que sí, el Estado es el culpable, porque el Estado está en la responsabilidad de garantizar el bienestar de toda la ciudadanía. Y si está en la responsabilidad de garantizar el bienestar de toda la ciudadanía, pues tiene que resolver sus problemas. ¿Estará resolviendo el problema de inseguridad? Y existen políticas públicas, ojo, existen políticas públicas, está en la tercera sesión que hemos visto las políticas nacionales, hicimos un ejercicio de que para que ustedes también puedan ver, puedan buscar, puedan leer un poco más, indagar, sumergirse en ese Excel que eran 73 políticas, si no me equivoco, y si de repente ustedes se acuerdan, podrían ayudarme también en el chat, ¿no? Habían 4 políticas nacionales que estaban a cargo del Ministerio del Interior. Y ahí están diseñadas las acciones que el Ministerio del Interior tiene que hacer para combatir este problema. Entonces, me interesa saber lo mínimo, lo esencial y lo básico de la gestión pública. Por supuesto que sí, como ciudadano sí. Y como servidor público, más aún, porque tengo que aportar, tengo que desempeñarme, mis capacidades tienen que contribuir y sumar a prestar servicios de calidad a la ciudadanía. Y si yo no entiendo, no comprendo cuáles son las finalidades del Estado, que es muy básico, pues sinceramente estaría aportando cero dentro de la administración pública. Entonces, el día de hoy
ya vamos a hablar sobre gestión pública y su modernización, porque si ya entendemos cómo funciona la gestión pública, también ya podemos hablar de cómo podemos modernizar la gestión pública que hoy día tenemos. Y modernizar no significa cambiar las finalidades, porque la finalidad ya es un tema supremo, ¿no? Es un tema que no va a cambiar, porque la finalidad ha sido materia de su existencia, de su origen. Entonces, lo que tengo que modernizar, ¿qué sería? Simplemente mis procesos, mis procedimientos, o como servidor público, también mejorar mis propios procedimientos, procesos, dentro de mis habilidades duras, de mis habilidades blandas, y que el Estado también a través de sus sistemas administrativos busca y alcanza a optimizar el uso eficiente de los recursos para el cumplimiento de las políticas públicas. Y si hablamos de cumplimiento de políticas públicas, ¿de qué sistema estamos hablando? No se olviden de los sistemas funcionales, que a la fecha tenemos 33 sistemas funcionales, 11 sistemas administrativos, el cual permiten en conjunto el movimiento de la gestión pública. ¿Sí? Entonces, después de haber hecho este breve repaso de lo que hemos ido dictando a lo largo de nuestras 4 sesiones anteriores, sí, ¿no? De nuestras 4 sesiones anteriores, el día de hoy ya tenemos que culminar, terminar, ya en capacidad de poder definir incluso con nuestras propias palabras qué es la gestión pública. ¿Sí? Entonces, si no hay más preguntas, no hay algunas dudas que han tenido en las clases pasadas, para poder ya iniciar nuestro tema número 5. Muy bien, entonces vamos a empezar. Entonces, ¿qué es gestión? Solamente gestión. No vamos a hablar gestión pública. Gestión. ¿Qué es gestión? Esta es una palabra ya muy común, ¿no? Es una palabra muy utilizada, pero ¿realmente sabemos qué es gestión? Las ciencias administrativas estudian mejor y estos mecanismos porque su objeto de estudio, al ser las organizaciones, pues estudian sus movimientos, ¿no? Estudian la manera en cómo se comportan. Entonces, ese comportamiento de las organizaciones, pues al realizar sus actividades, tienen que tienen que cumplir ciertos objetivos para el cual es la motivación de sus actividades. Así como el Estado, que es una organización estatal, una organización pública, para cumplir sus objetivos, ¿no? Su finalidad de garantizar el bienestar de la sociedad, necesita tener acciones, actividades. Y el conjunto de estos procesos, procedimientos, es lo que se llama gestión. Entonces, vamos a ver eh, cuál es su concepto. La palabra gestión proviene del latín gestio, nos dice, y hace la referencia a la administración de recursos. Está hablando ya de la administración de recursos, sea dentro de la institución estatal o privada. Por supuesto que sí, ¿no? Gestión está inmerso no solamente en las organizaciones, sino también en las personas. ¿Cuántos de ustedes administran sus recursos? Como persona natural, como ser humano, como integrante de una familia, o hablemos como parte de una organización familiar. ¿Esa familia administra sus recursos? Claro que sí. ¿Esa familia tiene objetivos? Por supuesto que sí. ¿Cada persona administra sus propios recursos? Creo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? Entonces, ¿cada persona también tiene objetivos propuestos? A ver, ¿quién dice yo a aquella persona que no tiene objetivos? A ver, en el chat, ¿no? Vamos a poner, pónganme ahí.
yo no tengo objetivos, ¿no? Que podría suceder y está bien, no es que esté mal, pero para las organizaciones no pueden quedar sin objetivos institucionales, porque finalmente no tendrían motivo del cual empezarían a generar actividades, a moverse, a funcionar. Para ello, uno o más individuos dirigen los proyectos laborales de otras personas para poder mejorar los resultados que de otra manera no podrían ser obtenidos. Nos dice que uno o más individuos dirigen proyectos laborales de otras personas. Dirigen, entonces no estamos hablando de otra cosa que organizaciones con líderes que administren no solamente recursos, administran talento humano, potencial humano. Y aquí hay un tema de discusión, ¿no? Que siempre cuando dicto cursos en gestión humana, yo siempre les planteo esto, ¿no? A mis estudiantes, les digo, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería llamarse todavía dentro de un concepto moderno al referirnos al ser humano, al trabajador, al colaborador, que todavía tenga el adjetivo de recurso humano? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Todavía tendríamos que tener esa nomenclatura de recurso humano? Mi opinión es que no. Yo siempre he opinado, desde que he empezado a haber discusiones en el tema, ¿no? Dentro de la investigación científica, es que los seres humanos no pueden no pueden tener el adjetivo de recurso, como que poniéndolos en la misma línea como los recursos materiales, tecnológicos, económicos. Esos sí son recursos. Pero el ser humano no puede ser un recurso, es lo que nos explica. Porque los autores dicen, hay algo que le hace diferente al ser humano con los recursos materiales, económicos, financieros. ¿Y qué es? Claro que sí. El talento humano es el resultado de qué? De que la persona humana tiene inteligencia, tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad de innovar, tiene la capacidad de resolver problemas. Y eso lo hace a través de un órgano que es, ¿no? Parte de nuestro sistema nervioso, el cerebro, ¿no? Es parte, ¿no? De nuestra cabeza. Tenemos un cerebro tan impresionante que nos da la capacidad de pensar, de crear, de resolver problemas, de organizarnos, de mejorar, de aprender. Esto es lo más, no sé cómo podría explicarlo, ¿no? Esto es lo más valioso, lo más importante, ¿no? Que la persona humana tiene la capacidad de aprender, de perfeccionarse. Y eso no podríamos decir de los otros recursos, porque es un recurso, es algo inerte, que siempre va a estar estático, muerto. Si el ser humano no le pone en movimiento, no lo procesa, siempre va a quedar en materia. Por eso es de que, y me sumo a ello, de que la nomenclatura o el adjetivo de referirnos a los seres humanos al desempeñarse en cualquier organización, ya sea pública o privada, no se les podría poner el adjetivo de recurso humano. Como dice Mario, ¿no? Talento humano, potencial humano, porque finalmente el ser humano es el activo más valioso de toda organización. Entonces, como que si hablamos de gestión pública, todavía estamos, ¿no? Todavía estamos manejando conceptos ya desfasados, ¿no? Conceptos que ya están fuera de la caja, ¿no? Fuera del chip. Y por eso hay que modernizarnos también, ¿no? Y justamente, primero hay que entender que ya estamos en ese proceso finalizando acerca de cómo funciona la gestión pública para poder modernizarlo, o cómo vamos a modernizar para poder alcanzar esa gestión pública que va a recuperar, pues, no sé,
que tengamos una población más satisfecha, una población más contenta, que el pueblo recupere la confianza del Estado, ¿no? ¿Cuáles son las funciones administrativas? Que se cumple, por cierto, que esto se cumple y está mapeado incluso en los sistemas administrativos. La primera es la planeación, la planificación, que es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro. Es la herramienta que me permite hacer como que no una proyección o me permite fijar un rumbo. ¿Cómo quiero ser yo en un determinado periodo de tiempo? ¿Cómo quiero verme, no? En 5, 10, 15, 20 años. En 30 años quiero ser un país, ¿no? Tener un Estado moderno que atienda verdaderamente las necesidades de la población. Segunda función, la organización, dividir el trabajo, atribuir responsabilidades y autoridad a las personas. La autoridad y poder que tienen hoy en día nuestros funcionarios públicos, aquellos que toman decisiones dentro de la gestión pública, lo estarán usando de la mejor forma, ese poder que tienen, que va a impactar, que sus decisiones se va a ver reflejado en la vida cotidiana de toda la población, de ustedes, de mi persona. Si ahorita vivimos una ola de delincuencia, es porque las decisiones no han sido acertadas, no se toman buenas decisiones. Entonces, no hay mucho análisis en eso, ¿no? Sobre todo que si comprendemos la gestión pública, y es más, no necesitamos tampoco saber tanto de gestión pública para darnos cuenta de eso, ¿no? Pero la justificación teórica es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Porque son partes de un marco teórico, como en este caso las funciones administrativas, el tema de gestión, cumplimiento de objetivos, administración de recursos. Tercero, dirección. Consiste en realizar actividades mediante la aplicación de energía física, intelectual e interpersonal para ofrecer productos, servicios e ideas. Acá ya no es otra cosa que poner en marcha las actividades del Estado. Ya que el Estado empieza a operar, a moverse, a gastar esfuerzos, a utilizar los recursos. Ahí sí, a utilizar qué recursos financieros, económicos, talento humano. Y cada recurso tiene un sistema administrativo o cada procedimiento tiene un sistema administrativo. Por eso recordemos que los sistemas administrativos buscan el uso eficiente de los recursos del Estado, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo tiene coherencia, cómo hay razón en estos temas, ¿no? Cómo aprendiendo la gestión pública podemos dar respuesta a muchas diferencias que podemos ver en los medios de comunicación. Y qué bueno y felicito, pues, ¿no? Que estén en el curso para que puedan dar una mejor comprensión a esto, ¿no? Cuarto, control. Es el proceso de producir información para tomar decisiones sobre la realización de objetivos. El control está hablando de una evaluación, ¿no? Si no se controla, si no se mide, no se controla. Y si no se controla, no se toman buenas decisiones. Así de sencillo, ¿no? Y ese es otro tema de que todavía nos cuesta mucho, mucho el tema de medir nuestro trabajo, ¿no? De medir nuestro desempeño como un todo, como organización, como entidad, como área o comunidad orgánica. Y aquí yo también planteo, ¿no? Al espacio, a nuestra sala, a nuestro curso, otro tema de análisis. Yo les pregunto ahora, ¿ustedes creen que la evaluación presupuestal, el cual manejamos ahora, realmente evalúa el verdadero impacto del uso del recurso? Es decir,
Cuando vemos el tema de la ejecución de gasto, por ejemplo, siempre a fin de año se busca tener un 100% de ejecución de gasto. Y yo pregunto, ¿será una forma correcta de poder evaluar la ejecución presupuestal? Que simplemente que llegue al 100% y poder determinar o calificar como una buena gestión. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Acordémonos, estimados participantes, que al inicio de nuestro curso les explicaba que la metodología que utilizamos dentro de ITEC y mi persona es buscar fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, ¿no? Que podamos darle la crítica a las cosas con el objetivo de desempeñarnos mejor, ¿no? De poder analizar mejor, participar y opinar mejor, que nos va a permitir tener ese crecimiento profesional. Y para yo poder justamente dar esa opinión, esa crítica, ese análisis, primero tengo que entender cómo funcionan las cosas. ¿Quiénes son los gestores? Dice. Las personas que toman el compromiso de organizar, dirigir las instituciones, suelen ser llamadas gestores. Y no solamente las instituciones, ¿eh? Repito, cada uno de nosotros somos gestores ¿no? De nuestras actividades. Y esto me hace acordar incluso, ¿no? Algo que me parece bastante cómico y bueno, sería de repente compartirlo. Que lo he leído en los memes y todo ello, ¿no? De que muchas veces las personas buscan administrar organizaciones y no saben, pues, administrar su propio estilo de vida, ¿no? A mí me parece muy gracioso y me parece que incluso un colmo de, de aquellos que estamos dentro de las ciencias administrativas, ¿no? Cuando me presenté les decía, yo soy licenciado en administración y sería el colmo, pues, que no pueda administrar mi estilo de vida, ¿no? Pero es algo, sinceramente, me parece algo muy, muy divertido esto, ¿no? ¿Qué más? Muchas de las personas que alcanzan estos puestos lo hacen a través de la carrera que han hecho a lo largo de su vida. ¿Eso cómo se llama? Experiencia. Ocupando en diversos lugares en la institución para las que trabajan. Se considera que los buenos gestores poseen ciertas características en común. ¿Cuál es la importancia de la gestión pública y el desarrollo social? Creo que mejor sería preguntar por qué es importante la gestión pública para alcanzar ese desarrollo social o ese desarrollo sostenible en el tiempo. ¿Por qué ustedes creen que las economías desarrolladas se les denomina, ¿no? Países o que son potencia mundial, países desarrollados. ¿Por qué no? ¿Por qué serían considerados países desarrollados? Dice que dos conceptos que van de la mano, son dos conceptos que van de la mano, ya que el primero resulta esencial para conseguir lo segundo. Eso significa que en la medida de que los recursos públicos sean administrados de forma ética, eficiente y descentralizada, el país conseguirá avances significativos que verán reflejados en la calidad de vida de los ciudadanos. En ese pequeño párrafo, me permite ya identificar qué es lo que está pasando en nuestra gestión pública de ahora. Si nos dice que la gestión pública, ¿no? Es primero, o para alcanzar el desarrollo social, necesita una gestión pública correcta, vamos a llamarlo así. Entonces ya podemos decir por qué en el Estado peruano, ¿no? En el caso de nuestra gestión pública, nuestro país aún sigue en ese camino. Y yo no sé si sinceramente pues se está avanzando o se está retrocediendo. Bueno, los spots publicitarios dicen, ¿no? Que el Perú crece con punche, el Perú avanza, pero realmente estaremos avanzando.
los indicadores nos permitirán dar fe a estos spots publicitarios. Yo creo que personas que están dentro todavía de las desigualdades, ¿no? No creo que piensen de esa forma, ¿no? Y si existen todavía estas desigualdades, ¿no? Estas injusticias, estas brechas sociales, no podríamos decir que estamos en ese camino, ¿no? Porque finalmente, si mantenemos todavía brechas alarmantes, indicadores negativos, pues sería una muestra muy notoria de que está pasando algo en nuestra gestión pública que no está alcanzando los resultados esperados. Es muy evidente, ¿no?, que en la parte de seguridad ciudadana estamos fallando todavía, ¿no? Que en seguridad ciudadana no estamos llevando los mecanismos que corresponden. La gestión pública en favor de la población se refleja a través de la entrega de servicios como salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura, vivienda, entre otros. Pero si lo relacionamos con el desarrollo social, las instituciones del Estado deben promover la inclusión y la igualdad de oportunidades, con, es, con especial énfasis en los grupos más vulnerables. Entonces, la única forma de que el Estado pueda llegar a la ciudadanía es a través de sus servicios públicos, mediante quienes las instituciones públicas. El Estado en realidad es algo intangible, ¿no? El Estado es una idea. El Estado es algo que no lo vamos a ver. ¿Cuándo se materializa el Estado? ¿Cuándo se ve algo tangible? ¿Cuándo se ve un resultado? Es mediante las instituciones públicas que todas las actividades que realizan es la gestión pública. La gestión pública es el proceso, ¿no?, los procedimientos, es ese conjunto que permiten que las entidades públicas, a través de la administración pública, alcancen estos servicios públicos para resolver las demandas sociales en los diferentes sectores, ¿no? Estamos hablando como Estado, ¿no?, el gobierno como un todo, pero hay sectores, ¿no? Hay sectores que hay que atender, uno más que otros, uno tendrá más problemas que otro, pero finalmente no se mide por sectores, ¿no? Finalmente hay que medir como país, porque el desarrollo es de todo el Estado, el desarrollo es de todo el país. El Estado crece cuando el país crece, pero crece camino hacia el desarrollo sostenible y social. ¿Qué sectores claves son para el desarrollo? Salud, educación, ¿no? Vivienda, medio ambiente, saneamiento, electricidad, comercio. Entonces, son todos esos sectores que son claves para el desarrollo, ¿no? Y en mi opinión, hay dos sectores que son más esenciales todavía, que es la educación y salud. Estos dos sectores tendrían que ir de la mano, que serían los pilares para que los otros sectores claves puedan continuar con esa cadena, ¿no? Porque finalmente la educación es el único camino, el conocimiento para desarrollarnos. Y no es porque lo diga, ¿no?, o se me ocurre, sino tenemos ya modelos, países desarrollados, Japón, China, Estados Unidos. Me gusta usar como ejemplo la, eh, la sociedad de China.
¿Cómo ustedes creen que China ha avanzado tan rápido que hoy día está a punto de desplazar a Estados Unidos en tema económico? Solo ha existido un camino, el tema de la educación. Se han preparado tanto, se han preparado tanto, han investigado, han empezado a estudiar, se han empezado a educar, que hoy en día son los mayores exportadores. Han creído en el tema de el capitalismo, ¿no? De que la economía capitalista es hasta ahora, ¿no? La que mejor te permite desarrollarte. Han dejado el tema socialista, ¿no? Han tenido que desaprender para volver a aprender. Acá hay algo muy interesante que siempre también lo he escuchado, ¿no? Muchas veces nosotros queremos aprender, aprender y seguir aprendiendo, pero hay hábitos que ya son de mala costumbre. Entonces, también nos dice, si yo quiero aprender, primero tengo que desaprender lo que no está bien para recién volver a aprender. Entonces, son temas, se dan cuenta, son temas modernos que se van incluyendo dentro de los estilos, ¿no? Dentro de las estructuras. Y esto va aparte mucho dentro del servicio civil. Hay tantos trabajadores que siguen todavía dentro de la caja, siguen todavía en su zona de confort, tienen tanta resistencia al cambio que no quieren desaprender lo que están haciendo mal para volver a aprender algo que les va a permitir hacerlo bien. Y este es un tema de educación. ¿Y por qué digo salud? Porque sin salud tampoco hay educación. Una población enferma no va a poder ser económicamente activa, no va a poder estudiar, no va a poder trabajar, no va a poder crecer, no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, ¿de qué me sirve fortalecer mi educación cuando mi población está pues mal en salud, ¿no? Entonces, son dos sectores que en mi opinión son muy importantísimos para que la cadena continúe con los otros sectores claves. Hasta ahí habrá alguna pregunta, tendrán algo que no haya quedado claro. Política pública y gestión pública. Bueno, acá hay un video que lo vamos a ver. Uy, creo que regresé demasiado. Ya vamos a ver este video. Aprovecha del 24 al 28 de marzo y paga menos usando tus cupones Cyber20 y Cyber35. Ahí está. Por favor, me Cuando uno confirman empieza a estudiar la ciencia política, una de las grandes preguntas que se hace es... Con reacciones, si se escucha bien, no hay algún problema con el video, ¿sí? Estudiar la ciencia política, una de las grandes preguntas que se hace es ¿qué cosas son las políticas públicas? ¿Y cuál es su relación con la gestión pública? Justamente eso es de lo que vamos a tratar hoy día. Yo uso una metáfora en realidad para explicar esta relación. Trato de explicar que fundamentalmente las políticas y la gestión son dos caras de la misma moneda. Uno podría decir muy claramente que la moneda es fundamentalmente la decisión pública. ¿Qué cosa es la decisión pública? Es básicamente la intervención del Estado con una serie de decisiones, una serie de la adopción de un proceso de decisiones que nos va a permitir en algún momento resolver problemas públicos o crear condiciones para que esos problemas públicos puedan ser resueltos. ¿Qué cosa es un problema público? Básicamente son los problemas que sufren los ciudadanos, sea de manera individual o de manera colectiva, los problemas de desnutrición infantil, los problemas de salud, de educación, de inseguridad ciudadana, o también ocurre que los problemas públicos pueden ser problemas de organización del Estado, problemas de ineficiencia, problemas de burocratismo, simplificación administrativa que es necesaria para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a lograr sus licencias de funcionamiento para iniciar sus negocios. El Estado tiene que actuar en todos estos casos a través de decisiones cuya fuerza estatal, cuya autoridad le permite exigir que estas decisiones efectivamente se cumplan en la realidad y puedan ser de algún modo, una garantía para que los ciudadanos ejerzan de manera plena sus derechos. Por supuesto, si nosotros vemos
desde un punto de vista la moneda, desde un lado, seguramente veremos las políticas públicas. Y si vemos el otro lado, veremos la gestión pública. En un caso, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de esos procesos decisionales, porque la moneda es la misma, la decisión pública. Si hablamos de procesos decisionales, estamos hablando de procesos complejos, procesos que en realidad involucran múltiples actores altamente políticos, conflictivos, contenciosos, que requieren una serie de arreglos institucionales, de acuerdos entre los ciudadanos para poder llegar a decisiones sobre los fines, las metas, los objetivos que queremos lograr para resolver estos problemas públicos y, por supuesto, la estrategia de intervención estatal, es decir, cómo queremos que nuestro Estado resuelva los problemas junto con la sociedad. Si nosotros vemos la gestión pública, estamos hablando también de procesos decisionales. Son procesos en los que el Estado se involucra en contextos también complejos, también competitivos, contenciosos, conflictivos, altamente políticos, pero en los que el centro ya no está en la definición de los fines o en la definición de las estrategias, no solamente, por lo menos, sino principalmente en la operación de la maquinaria estatal. Es decir, cómo logramos que estos fines y estas estrategias de intervención estatal para resolver estos problemas puedan realmente cumplirse de manera eficiente y con eficacia. Es decir, cómo logramos que el gran aparato de la burocracia estatal pueda funcionar bien, correctamente y poder lograr las metas y los objetivos que nos hemos planteado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo para este caso, diríamos lo siguiente. Un problema público puede ser, por ejemplo, que en Lima 180 de cada 100.000 personas tienen hoy día tuberculosis, Lima metropolitana. Eso exige en realidad plantearse que ese problema debe ser asumido por el Estado, porque debe garantizarse el derecho a la salud de la población. Hay una serie de instrumentos que permiten establecer la responsabilidad del Estado para poder intervenir, sea prestando servicios directamente de salud o sea creando condiciones para que los privados puedan prestar servicios de salud a los que los ciudadanos puedan acceder. Si nosotros encontramos que el fin y la estrategia de la intervención estatal está, por ejemplo, en establecer un sistema de vacunación preventiva o otorgamiento de tratamiento preventivo para poder evitar que más personas puedan tener tuberculosis, entonces en ese espacio estamos en la cara de la política pública. Si nosotros obviamente tenemos que hacer funcionar la maquinaria estatal para que ese proceso de vacunación se lleve a cabo, entonces nos ubicamos seguramente en la gestión pública. Vale decir, alguien tiene que comprar las vacunas, alguien tiene que trasladar las vacunas hasta el lugar en donde se van a aplicar a los ciudadanos. Alguien tiene que decidir exactamente o focalizar quiénes son los que van a recibir la vacuna. Alguien tiene luego que evaluar qué vacunas y cómo estamos aplicando las vacunas y si esas vacunas han sido o han logrado realmente algún nivel de eficacia en la solución de un problema como la tuberculosis. De esto se trata la relación entre políticas públicas y gestión. En realidad son dos procesos inherentemente políticos, técnicamente valiosos e importantes y hay que usar la técnica para poder tomar las decisiones, pero por supuesto ninguno de los dos puede ir separado. Cuando uno tiene que elaborar la política pública o la gestión pública para poder resolver estos problemas de tuberculosis, entonces tendremos en algún momento que establecer que ese problema es importante y por lo tanto que el Estado debe incorporarse y debe asumir la responsabilidad de su tratamiento. En ese caso estamos en un proceso de agenda. En el segundo estamos en el diseño, es decir, vamos a establecer algo así como el plano que nos va a permitir decidir cómo vamos a organizar este sistema de vacunación y de prevención para las personas que tienen tuberculosis. En la implementación ya voy a proceder específicamente con las decisiones que tienen que ver con hacer operar la maquinaria estatal para que la vacuna llegue a cada una de las personas y ciudadanos que tienen este problema o que quieren prevenirse de la tuberculosis. Y por supuesto en algún momento tendremos que evaluar la estrategia, es decir, saber si es que esto realmente ha tenido los resultados esperados, si hemos cumplido las metas, si todas las personas han logrado el resultado de tener una mejor salud y por supuesto en algún momento también tendremos que saber si hemos usado eficientemente los recursos. Adicionalmente, en todo este proceso, tanto la administración pública como la sociedad civil y los ciudadanos en general asumen una serie de capacidades y una serie de procesos de innovación que nos permiten hacer que cada vez que logramos que el Estado se involucre en la protección de los derechos de la salud de las personas, lo vayamos haciendo mejor.
Seguramente nosotros hablamos de gestión pública para diseñar una estructura organizacional que nos permita establecer cómo y quién es el que se va a hacer responsable de esta política. El Ministerio de Salud, salud, los hospitales, el gobierno nacional, el regional, el local. ¿Quién va a ser responsable y cómo estructuramos este gran aparato estatal? Las reglas y rutinas de operación que van a permitir la implementación del sistema de atención de salud para las personas. El quehacer ejecutivo o administrativo del Estado, vale decir, los sistemas administrativos como las contrataciones, el sistema de planeamiento, el presupuesto, los procesos, la contratación del personal o, por supuesto, la auditoría y la evaluación y la gestión de la calidad. Pero además, como es un proceso contencioso, la gestión pública no escapa del proceso político. Por eso está dentro de ciencia política y por eso hoy día es necesario estudiar la coordinación y la colaboración interinstitucional para poder lograr que los diferentes niveles del Estado y diferentes órganos del Estado puedan trabajar conjuntamente y lograr resultados. Finalmente, generar capacidades y, por supuesto, en ese proceso establecer toda una serie de reformas administrativas que nos permitan lograr que el Estado, sea por las políticas públicas o por la gestión pública, puedan lograr los mejores resultados para los ciudadanos, que es lo que esperamos todos de nuestro Estado. Y para eso, efectivamente, hay que prepararse a nivel de ciencia política, a nivel de políticas, a nivel de gestión técnica y políticamente. Hay un término, ¿no?, en la última parte que duele mucho. Dice, hay que prepararse, ¿no?, en políticas públicas para poder hacer una buena gestión pública, ¿no? Es un término que duele mucho, ¿no?, porque todavía nos falta mucha preparación, ¿no? Todavía nos falta dominar varios mecanismos, de dominar varias o insertar varias capacidades, ¿no?, varias competencias dentro de las personas que toman decisiones, o en su mayoría, ¿no?, para que puedan conducir la gestión pública y pues poder tomar buenas decisiones para diseñar y formular buenas políticas públicas, ¿no? Entonces, vamos a ver otro video donde va a resumir todo lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy. ¿Qué es la gestión pública? Para entrar a cómo vamos a modernizar la gestión pública y entender así, de manera muy breve, la funcionalidad de la gestión pública, cómo funciona para poder modernizar y antes analizar cómo está realmente nuestra gestión pública. Entonces, ¿qué es nuestra gestión pública? Vamos a ver. Comencemos hablando sobre la población. La población es el conjunto de personas que viven en el territorio peruano. Y como toda población, tiene necesidades y expectativas, a las cuales podemos denominar como demandas sociales. Estas demandas sociales son atendidas por el Estado, pero el Estado es un concepto, es una idea abstracta, es algo intangible. Entonces, ¿cómo el Estado puede cumplir con sus funciones? Pues a través de la administración pública. La administración pública es una organización mediante el cual el Estado va a canalizar las demandas sociales para poder así atenderlas y satisfacerlas. Entonces, parte de la organización es las personas. En este caso se les denomina como servidores públicos. Estas personas llevan a cabo una serie de procesos, procedimientos, acciones y tareas, las cuales podemos denominarlas como actividades. ¿Y cómo se organizan estas actividades? Se organizan en sistemas. En el caso peruano tenemos dos sistemas.
el sistema funcional y el sistema administrativo. Comencemos hablando del sistema funcional. El sistema funcional está relacionado con las funciones sustantivas de cada entidad pública y de esa manera se busca cumplir con las políticas públicas. Pongamos algunos ejemplos. Tenemos el sistema electoral, el sistema nacional de salud, el sistema judicial, el sistema educativo, el sistema de áreas naturales protegidas por el Estado, entre otros sistemas funcionales. Pero para poder cumplir con estas funciones sustantivas, se requiere hacer uso de recursos como infraestructura, el personal, medicamentos, organización, equipos de cómputo, control, entre muchos otros. Es ahí donde entra a tallar el otro sistema, el sistema administrativo, que regula la utilización de los recursos que las entidades públicas hacen uso, buscando promover la eficacia y la eficiencia en su uso. Por ejemplo, tenemos al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, al Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el Sistema Nacional de Contabilidad, entre otros sistemas administrativos. Cada uno de estos sistemas administrativos y los sistemas funcionales tienen un ente rector. Entonces, todo esto que hemos hablado se denomina como gestión pública. Resumiendo entonces la presentación, podemos decir que la gestión pública es el conjunto de procesos y actividades que llevan a cabo los servidores y funcionarios del Estado para poder administrar adecuadamente los recursos públicos de la entidad en la cual labora y de ese modo poder cumplir con la provisión de bienes y servicios a favor de la población. Muy bien, entonces ya con este video prácticamente se ha resumido lo que hemos visto, hemos ido hablando, conversando conjuntamente con sus opiniones de lo que es gestión pública, ¿no? Entonces, si ya sabemos cómo está articulada, cuáles son los procesos, los mecanismos, su estructura orgánica de la gestión pública, ahora sí pensemos, ¿no? Nuestra gestión pública necesita algunos cambios el día de hoy. ¿Está teniendo buenos resultados? Creo que no se necesita mucho estudio para poder darnos cuenta, ¿no? Entonces, hay un problema. Existe un problema y hay que resolverlo. ¿Qué es la modernización de la gestión pública? Vamos a ver la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Finalmente, lo que ven en pantalla es el modelo de modernización de la gestión pública. ¿Cuál es el problema que está teniendo la gestión pública? El problema identificado en la política nacional es bienes, servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. ¿No? Está bastante claro, creo, ¿no? Bienes, servicios, regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas. Si ya sabemos, bajo un marco teórico,
que el Estado, la única forma que tiene para llegar a la ciudadanía, para acercarse a la ciudadanía, para poder tener esa relación saludable con la ciudadanía, es a través de los bienes, servicios y regulaciones, la prestación de sus servicios. Acordémonos también que el Estado tiene un rol prestacional, presta servicios, educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado, a través de la gestión pública, tiene bienes, servicios y regulaciones que no responden a estas personas, ¿no? Que no responden a la ciudadanía, porque la llave entre el Estado y la gestión pública con la sociedad son los bienes y servicios. No hay otro. No existe otra puerta, no existe otro lazo entre la sociedad y el Estado. Actualmente el Estado está peleada con las personas porque sus bienes, sus servicios no responden. El servicio de seguridad que tiene que dar a las personas no responde. El servicio de salud que tiene que entregar a las personas no responde. Y yo estoy seguro que ustedes podrían enumerar muchas más, ¿no? Muchos problemas más. Entonces, en esa misma política, ¿cuál sería esa situación futura que se espera llegar? Ya hablando un poquito de planeamiento estratégico. Que al 2030 contar con bienes, servicios, regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basadas en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Y para ello se necesita políticas públicas que generen verdaderamente valor público. ¿Qué nos dice? Se optimiza la gestión interna, mejor dicho, todo el sistema interno de la gestión pública a través del uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, para que directa o indirectamente respondan a la ciudadanía. Las intervenciones públicas que adoptan la forma de bienes, servicios, regulaciones, satisfacen las necesidades y expectativas de las personas generando beneficio a la sociedad. Y si genera beneficio, pues obviamente, como consecuencia, una población satisfecha, contenta, que confía en sus instituciones públicas bien institucionalizadas. ¿Qué más nos dice esta política? Que el centro son las personas. Este es el modelo, ¿no? Y en el medio de todas las actividades en gestión pública están las personas, están la ciudadanía, está el pueblo. Ese es el modelo que el día que alcance la gestión pública podremos decir que tenemos un Estado moderno. De lo contrario, no. Son las intervenciones y sus resultados las que definen a un Estado moderno. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Mediante los roles del Estado, mejor dicho, su funcionamiento, que van a permitir poder manejar el tema de este modelo que es parte de la modernización de la gestión pública. La política tiene objetivos prioritarios y lineamientos, ¿no? Como ven aquí en esta pirámide, existen 4 objetivos prioritarios que están dentro de la política nacional. Y a su vez esto tiene lineamientos, o sea, cada objetivo tiene lineamientos. Lineamientos para producir servicios. ¿Qué servicios contiene cada alineamiento para ya realizar las actividades y se pueda cumplir estos 4 objetivos que están descritas en la política nacional?
El nuevo modelo de gobernanza de la política de modernización, ¿qué se refiere? En base al modelo, ¿no? Nos dice que hay, el primero es la política pública y la regulación. Después viene una estrategia de intervención, bienes y servicios, gestión interna y resultados. Vamos a ver cada uno de estos pilares o de estos elementos de cuándo se alcanzaría un Estado moderno, ¿no? Y a su vez hay dos elementos que son transversales: el seguimiento, evaluación y mejora continua y estado abierto. Estos dos componentes son transversales en los cinco componentes ordenados, porque quiere decir que están dentro de los cinco. ¿Por qué? Veamos a qué se refiere cuando nos dice política pública y regulacional. Garantizar que las políticas públicas se sustenten en información confiable y que responden a las necesidades y expectativas de las personas según sus características socioeconómicas, socioeconómicas, geográficas y culturales. No es otra cosa que en el diseño y formulación de políticas públicas realmente generen valor público para poder atender necesidades, para poder atender la demanda, ¿no? Asegurando que las normativas, lineamientos que regulan la entidad tengan enfoque territorial, implementando la gobernanza regulatoria en la entidad, ¿no? Fortaleciendo la coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental entre entidades públicas. Cuando hablamos de gobernanza, se refiere a la forma de gobernar con diferentes actores que intervienen dentro de actores incluso de intereses comunes. Por ejemplo, el Estado tiene que hacer gobernanza con la actividad privada, con la sociedad civil, hasta con la misma academia. Buscar estos actores para en conjunto puedan resolver los problemas de toda la sociedad. Y cuando esto realmente se lleve a cabo, recién podríamos hablar de una buena gobernanza. Estrategia de intervención de las políticas públicas. Ya estamos hablando del segundo elemento, donde está aquí, está estrategia de intervención. ¿Qué se refiere a la gobernanza? ¿Cuándo es sectorial e intersectorial? Sectorial cuando el tipo de participación para resolver el problema es de un solo sector. Intersectorial cuando intervienen más sectores. ¿Recuerdan cuando vimos políticas públicas y empezamos a ver el tipo o la intervención de las diferentes políticas públicas? Y les mostramos en el cuadro incluso qué política es de sector, es sectorial y cuál era intersectorial o multisectorial, ¿no? Entonces, de esa forma es cómo funciona la estrategia de intervención, la importancia de la articulación de todas las entidades públicas para el logro de los objetivos. Es otro gran problema que actualmente sucede. Existe una desarticulación entre entidades públicas. Muchas veces se tiran la pelota cuando existe algún problema, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo que me acuerdo hace poco, el tema del puente Miraflores. Una pelea diciendo, no, no es mi responsabilidad entre la Municipalidad de Lima con la Municipalidad de Miraflores. Cuando sencillamente hay una ley de estructura orgánica, tanto municipal, regional, una ley orgánica del Poder Ejecutivo, que es del nivel nacional, y están bien definidas las tareas. Entonces, esa desarticulación finalmente ocasiona en temas de, ¿no?, de disgusto en la sociedad, ¿no? Actualmente creo que hay una grúa ahí en medio de la pista donde genera malestar a la población para transitar con sus vehículos. Todo por sencillamente tirarse la pelota, el tema de la responsabilidad de la construcción de una obra.
¿no? Entonces necesita una estrategia de intervención clara para estas cosas. El tercer componente, bienes y servicios. ¿Qué son los bienes y servicios? Los bienes son productos tangibles en cumplimiento de sus funciones y los servicios productos intangibles en el marco de su competencia y funciones sustantivas. Ejemplos de bienes: desayunos escolares, tablets, bonos, documentos, DNI, pasaporte, medicinas, vacunas, libros, etc. Y servicios: limpieza pública, seguridad ciudadana, un tema mucho que se puede conversar, ¿no? Educación, salud, atención en caso de violencia, apoyo al adulto mayor, entre otros. La provisión de bienes y servicios. Revisión de normas y estrategia institucional. Actualmente el sistema administrativo de abastecimiento es que está regulando esta provisión de bienes. Y esa provisión de bienes en su transformación, o sea, yo lo transformo, combino estas fuerzas, incluida con la mano de obra o con el talento humano, me va a permitir, primero, identificar a las personas a las que atiende a la entidad. Después de esa producción, de esa transformación de los insumos, ¿no? De materia prima, no, perdón, de los insumos, combinado con el talento humano, va a terminar como producto un servicio. Un servicio que tiene que estar identificado a quién lo va a atender, qué tipo de producto voy a elaborar ya en el paso 3, porque finalmente, para poder proveer de bienes y servicios a la comunidad, tiene que estar orientado a la demanda y no a la oferta. ¿Qué quiere decir? Que yo produzco, ¿no? O oferto servicios de acuerdo a lo que la población necesita. Supongamos, la población necesita atenciones en tuberculosis. Yo no voy a fortalecer, pues de repente, con médicos, traumatólogos, por ejemplo, ¿no? Porque la especialidad son de los huesos. La tuberculosis tratan, pues, los neumólogos, ¿no? Entonces, si yo soy esa entidad, pues no voy a fortalecer mis atenciones o extender mis citas en traumatología, cuando mi población pues está netamente o en gran cantidad en el tema de tuberculosis. El COVID fue otro gran ejemplo de que la pandemia, entramos en una crisis de salud pública. Entonces, el tema COVID era de prioridad, era lo que la sociedad demandaba, atención relacionada al COVID. Entonces, todas las instituciones públicas orientadas en el sector salud tienen que reunir fuerzas, ¿no? Articularse para atender esas necesidades de demanda relacionadas al COVID. Por eso es que se cerraron, ¿no? De repente muchas postas, ya no hubo atenciones en temas de que no necesitaban mucha prioridad, ¿no? Porque había algo más importante, porque la sociedad lo demandaba. Muchas instituciones públicas, no incluso destinadas para el sector salud, han tenido también que contribuir con aportando sus instalaciones, como algunos polideportivos, por ejemplo, han tenido que ser utilizados como hacinamiento para ellos, ¿no? Pero finalmente eso significa, ¿no? Eso significa que como Estado se tiene que usar todos los mecanismos dentro de la provisión de bienes y servicios a la sociedad orientados a la demanda social y no a lo que la institución quiere, pues, ofrecer por ofrecer, sin interesarme lo que realmente necesita la población. Entonces,
filosofía, voy a llamarlo así, cuando está realmente insertado en la cultura organizacional, pues podremos decir, ¿no? Nuestra gestión pública se está modernizando. ¿Y cuáles son los criterios para entender la necesidad que el bien o servicio busca resolver? Algunas preguntas. ¿Cuál es la finalidad esperada de la provisión del bien o el servicio desde la visión de la persona, o sea, desde el ciudadano? ¿Qué derechos o intereses de la persona se protegen o satisfacen a través del bien o servicio que voy a ofertar? ¿De qué manera se perjudica a la persona si el bien o servicio no es previsto de manera adecuada? Se conocen las necesidades y expectativas que demandan las personas que reciben o recibirán el bien o servicio. El bien y o servicio que se brinda realmente resuelve el problema público identificado. Entonces, estas preguntas nos van a ayudar a entender la necesidad, lo que el bien o servicio que yo voy a ofertar va a alcanzar con resolver el problema, ¿no? Gestión interna. La gestión interna comprende las capacidades que tiene la entidad para desarrollar intervenciones públicas de calidad. Ya estamos hablando de los procesos y procedimientos internos, ¿no? Cómo funciona por dentro la entidad pública. Porque recordemos que la entidad pública es finalmente el que representa al Estado para llegar a la ciudadanía a través de los bienes y servicios. Estas capacidades generan las condiciones necesarias, tanto administrativas como operativas, para prestar los bienes, servicios y regulaciones. Desafíos de la gestión interna, desafíos que tenemos hoy en día en la gestión pública. En planeamiento, que las políticas públicas se resuelvan el problema público, no están reflejadas en los planos estratégicos y operativos en las entidades. Mejor dicho, si yo diseño una política pública, ¿no? Diseño para resolver un problema, pero finalmente no está bien estructurado en los planes estratégicos. Y también ya hemos visto en nuestra sesión 3 que hemos dedicado exclusivamente para hablar de políticas públicas y los planes estratégicos, de acuerdo a la jerarquía, desde la política de estados, políticas de gobierno, ¿sí? Políticas institucionales, políticas, todo eso en conjunto son políticas públicas. Y los diferentes planes también por jerarquía, desde lo más estratégico hasta lo más operativo, desde un plan estratégico de desarrollo nacional hasta un PEI y POI, ¿no? Entonces, toda esa articulación de planeamiento también tiene que estar bien estructurado, ¿no? Bien sistematizado, que exista una relación coherente entre todos los planes, ¿no? Pero todavía está siendo un desafío. Los aviones no siempre cuentan con presupuesto aprobado, lo que dificulta la prestación de... bien, uy, acá me parece que hay un error que vamos a revisar. Inexistencia de un sistema meritocrático ya en recursos humanos e inadecuada gestión de los recursos humanos. No existe un sistema todavía, bueno, todavía tenemos la reforma del servicio civil que creo que todavía tiene mucho trabajo por hacer, ¿no? La permanencia en el servicio civil no se rige por evaluaciones de desempeño. Bueno, las evaluaciones de desempeño también está siendo un tema muy satanizado, ¿no? Ese es un tema que también hay que corregir bastante. Yo no comprendo por qué las evaluaciones de desempeño son considerados como actividades negativas, actividades que van en contra del trabajador, cuando no es así. La verdadera concepción de la evaluación de desempeño es para identificar errores, es para identificar problemas dentro de mi gestión interna. ¿Con qué objetivo? De que al yo tener bien identificado el problema, pues puedo darle un tratamiento correcto. Necesito un buen diagnóstico para dar el mejor tratamiento al problema.
Y para yo tener un buen diagnóstico, pues necesito evaluar, necesito, ¿no?, investigar, recolectar datos. Yo identifico en dónde está existiendo el problema, cuál sería el tratamiento ante una evaluación de desempeño. Una correcta programación de capacitaciones para yo poder, ¿no?, plantear la capacitación que me permita reforzar a estos trabajadores. Bueno, lamentablemente no existe, ¿no? Lamentablemente esta interpretación que se le hace, como que se le ajusta, ¿no?, a intereses propios. En lo particular, me encantan las evaluaciones de desempeños, porque me permiten ver en qué situación voy, en qué debo mejorar, ¿no? Pero bueno, poca inversión en el fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos. Desafíos en gasto público. Presupuesto público inercial que no necesariamente responde a los planos y políticas aprobadas. Esto sí es un gran desafío, ¿no? Incluso esto se relaciona con la pregunta que yo les hice, ¿no? Si realmente la evaluación presupuestal en el tema del avance, decir que el 100% al cierre del ejercicio fiscal significa una buena gestión. Los recursos son escasos que no se ajustan o no llegan a cerrar las brechas existentes. Eso es cierto, ¿no? Un 100% de ejecución presupuestal, bueno, tendríamos que interpretarlo en base a cómo se está haciendo de una buena gestión. Pero, ¿cerró la brecha? ¿No? Entonces, esas preguntas son las que motivan y nos permiten, pues, hacer la crítica, ¿no?, referente a la forma de cómo se está llevando la gestión pública en este momento. En tecnologías, en las TIC, ¿no?, existe un débil despliegue de gobierno digital a nivel de Estado para prestar servicios tanto internos como hacia los ciudadanos. Falta de aprovechamiento de las TICs, las cuales no son usadas estratégicamente para la mejora de la prestación de servicios, sino que su uso se dirige principalmente a tener los equipos operativos. Este punto más me parece un problema, pero en el talento humano, en la gestión de la persona. Porque bien claro dice ahí, no hay un aprovechamiento de las tecnologías de información. Pero ¿quiénes son los que tienen que aprovechar esto? Es el servidor público que tiene que aprovechar las tecnologías. ¿Pero qué nos dice? Que no son usados para la mejora de prestación, sino pues el uso se dirige principal a tener los equipos operativos. Esto también me recuerda algo, ¿no? Muchos servidores públicos quieren su pantalla, una pantalla enorme, ¿no? Solamente para el lujo, ¿no? Para el ego, y eso es todo. Pero ni siquiera saben utilizar softwares más sofisticados para que puedan realizar mejor su desempeño, para que puedan tener un mejor trabajo y que esto les permita tomar mejores decisiones. Bueno, finalmente es un desafío, ¿no? Y esperemos que no quede en desafío. En organización de eventos, nos dice, tendencia a complejizar las estructuras orgánicas o cambiarlas de manera reiterada, la cual genera que los procesos sean más largos para la provisión de bienes, servicios o regulaciones. Esto tiene una sola palabra que se llama optimización. Estructuras orgánicas que no responden a los procesos misionales de la entidad. Bueno, pero esto es decisión, ¿no? Finalmente, la estructura, bueno, hay algo que también hay que tomar en cuenta ahí. El tema de lo difícil y complicado para de repente cambiar nuestros instrumentos de gestión. Si tengo como desafío que mi estructura orgánica no responde a mis procesos, pues tengo que modificarlas. ¿Y dónde se encuentra la estructura orgánica? En nuestro reglamento de organizaciones y funciones. Si yo muevo una unidad
le cambio de repente la jerarquía o el nivel, tengo que hacer una modificación a mi reglamento de organizaciones y funciones. Y eso también ya es otro procedimiento, otro trámite que habría que hacer con la Secretaría General, me parece, de la PCM. Integración entre oficinas. Las oficinas de administración interna no siempre se integran con las oficinas de línea, ni entre ellas mismas, lo que genera que los servicios no se desarrollen en forma adecuada. Tendencia a que los órganos institucionales operen como islas sin compartir información ni generar sinergias. Esto sí, yo les digo que, y por experiencia, ¿no? Que estamos dentro de la administración pública, estas situaciones es muy común. Entre oficinas, unidades orgánicas, entre órganos dentro de la propia institución, parece como que fueran dos países diferentes, con ideas diferentes, culturas diferentes, políticas diferentes, ¿no? Realmente es asombroso, ¿no? Cómo todavía nos falta preparación, ¿no? Como hemos visto en el video de las caras, y por eso les decía, hay algo que duele mucho, ¿no? Debemos prepararnos, no estamos preparados en muchas condiciones. Nos falta todavía preparación. Por eso es que digo que duele mucho, porque es la verdad, es la realidad. Por eso es que no tenemos una gestión pública moderna. Nuestra gestión pública, por eso es que no tiene resultados. Cumplimiento de regulaciones. Existe una sobreregulación entre los entes rectores de los sistemas administrativos, lo que refleja en la sobrecarga de solicitudes de información y genera que las unidades de organización se enfoquen en generar los informes y no en facilitar la prestación de los servicios. Bueno, está bastante claro. Burocracia, no encuentro otra palabra más, ¿no? Y finalmente, el último componente de resultados. Esta es la parte más bonita cuando los resultados son positivos, ¿no? Nuevamente voy a reiterar la frase que me gusta decir cuando hablo de gestión pública, acerca de que la gestión pública es dulcemente amargo. Dulcemente amargo es que cuando, dulce, cuando resultados son positivos, pues es muy agradable, ¿no? Porque podemos ver sonrisas en la sociedad. Cuando realmente se resuelven los problemas en la sociedad, pues hay una satisfacción enorme por el buen trabajo que se realiza. Y es amargamente, ¿por qué? Porque los resultados, perdón, los recursos en la gestión pública son muy escasos. Son tan escasos que al mismo tiempo no se utiliza adecuadamente los recursos que por sí ya son escasos, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Esta casuística. El quinto componente del modelo de los estados se establece el papel decisivo del Estado, ya que posibilita la medición del impacto que se logra con la entrega de bienes, servicios y regulaciones. En la actualidad, la orientación de la gestión de las entidades públicas se centra en el cumplimiento de actividades. Sin embargo, las actividades que se realizan deben tener el propósito de generar un valor público. Entender generar valor público también nos cuesta mucho. Nos cuesta tanto que nuestro propio trabajo de cada servidor público ni siquiera pueden identificar si cada persona está generando valor para la institución. Que a la institución ese valor le permita generar el valor público que se requiere para satisfacer a la población, con el único objetivo de mejorar la calidad de las intervenciones gubernamentales, buscando la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, con estándares de calidad y equidad. No es otra cosa que el propósito de generar valor público para prestar servicios de calidad y, por lo tanto,
una población más contenta, ¿no? Más satisfecha. ¿Cómo puedo determinar ello? ¿A través de qué? A través de indicadores. ¿Y qué son? De acuerdo a la guía de elaboración de indicadores de CEPLAN, los indicadores son medidas cuantitativas o cualitativas que se construyen a partir de características o comportamientos de una variable o un conjunto de variables relacionadas en un tema en particular. Ah, ok. Entonces los indicadores son medidas ya sean cuantitativas o cualitativas, de acuerdo a los datos que estoy estudiando, ¿no? El cual me va a permitir visualizar mejor el comportamiento de una variable. Un ejemplo de variable, pobreza, ¿no? Desnutrición, mortalidad infantil, desempleo. Esos son variables de estudio, ¿no? Y los puedo decir incluso que estaría hablando de brechas. Entonces, estimados participantes, amigos, ¿qué entendemos por gestión pública en nuestros días? ¿Qué es realmente? Bueno, no voy a decir eh, lo que es, mejor lo voy a decir, cómo debería ser la gestión, debería ser la gestión pública en nuestros días para poder ver la diferencia entre lo que es y debería ser y empezar a generar el cambio a través de este espacio educativo. Entonces, ¿cómo debería ser finalmente la gestión pública? Y con esto quiero cerrar, ¿no? Quiero cerrar todo el curso que me permita, pues, decir que están egresando, ¿no? Con el mejor concepto en gestión pública, la mejor idea para poder definirla. Entonces, ¿cómo debería ser la gestión pública en nuestros días? Debería, porque no lo es. Es un conjunto de procesos, estrategias y políticas que se implementan para administrar los bienes y servicios, recursos públicos, a través de un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que garantiza una sociedad justa e inclusiva sin corrupción, teniendo como centro a las personas, al pueblo, a la sociedad, bajo un enfoque territorial, siendo uno de sus principios la sostenibilidad ambiental. Esto es el verdadero concepto de gestión pública. Y ya podríamos desintegrarlo, porque ya estamos, bueno, preparados o ya sabemos lo mínimo de cada terminología del cual estamos hablando. Sabemos cuáles son los procesos, porque hemos visto cómo funciona el Estado, cuáles son las políticas públicas que se implementan, cómo es un Estado moderno en bajo a este modelo que ustedes ven en pantalla, cómo se descentralizan las funciones y por qué tener en el centro a las personas. ¿Por qué tener en el centro a las personas? Porque esto se origina desde que empezó a existir el Estado. ¿Cuál es su finalidad? El bienestar general y en su totalidad de la sociedad, ¿no? Entonces, con ese concepto prácticamente memorístico, porque ya estamos pues en las condiciones, ¿no? De poder dar una opinión en gestión pública y si estamos trabajando ya dentro de la administración pública, poder concientizar y llevar lo que hemos aprendido a nuestros compañeros, ¿no? Si vemos por ahí una mala praxis en cualquiera de los sistemas administrativos, ¿no? Poder decir, en ITEC he aprendido esto y la forma correcta es ello.
Si realizamos esta actividad es porque el Estado tiene que cumplir alguna política pública. El Estado necesita de nosotros para poder cumplir la política pública, para que esa política pública le genere un valor a la entidad y pueda finalmente reflejarse en resolver los problemas de la ciudadanía. Muy bien, estimados participantes, con eso sí ya estamos cerrando completamente nuestro curso. Con eso estamos terminando nuestros 5 módulos, el cual hemos preparado para ustedes. Y como les indiqué al inicio, pues estamos reformando, ya hemos reformado, ¿no? Justamente nuestra metodología de enseñanza a través de mi persona para llevarlos a ustedes a fomentar el pensamiento crítico. De esa manera, para poder darnos cuenta de qué podríamos cambiar y ser agentes de cambios para un futuro mejor. Porque la educación también pienso que es el mejor camino para poder hacer las cosas diferentes y el cambio que un Estado o país necesita de cada uno de ustedes. Por lo tanto, quiero agradecerles por su tiempo, quiero agradecerles por haber prestado la atención que se requiere y poder comprender estos temas y permitirme llegar a cada uno de ustedes, ¿no? Y terminar con esta pequeña frase, que el conocimiento y el saber son las mejores armas para alcanzar la libertad. Con esta frase permítanme decirles que tengan una buena noche. Conmigo será hasta otra oportunidad en otro curso o el mismo curso y pues voy a estar muy contento de poder seguir contribuyendo mediante la educación a través de los estudiantes. Gracias y será hasta otra nueva oportunidad.